Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Otro sábado más estamos con vosotros, ya un sábado de otoño, el primer sábado de otoño, en el que todavía estamos en restos de fiestas, como puede suceder en la localidad de Cántabra de Laredo, que está con el descubrimiento de Carlos V, y también en otros lugares de España, como puede ser Logroño y demás. Pero nosotros, a petición de ciertos seguidores que tenemos, vamos a tocar un tema que creemos que es importante y que además nos han pedido un poco de asesoramiento por cómo se están produciendo las cosas en este momento. Por ello, hemos decidido traer a nuestra abogada de cabecera, nuestra Adriana Delgado, del despacho de la Acacia Abogados, para hablar sobre el tema que vamos a tratar hoy. ¿De qué vamos a hablar? Pues algo muy que está en boga y que está muy patente en muchas conversaciones, no sé si en el metro, pero desde luego entre familias, familias sin duda, porque muchas familias ahora están mandando a sus hijos a estudiar a la universidad y necesitan alquilar pisos, con lo cual empieza a producirse el típico problema del alquiler de los pisos, además ahora con la subida de electricidad y demás. Y por otra parte vamos a hablar de un problema latente que parece que no tiene solución y que hay que tomar de alguna manera cartas en el asunto porque es un motivo de preocupación, es un motivo además de delincuencia de alguna forma organizada y eso en la sociedad española no se puede consentir. Estoy hablando de la ocupación. De todo ello vamos a hablar con Adriana. Buenos días, Adriana. ¿Qué tal? Buenos días, Eugenio. Sin duda alguna, y especialmente en grandes ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, Sevilla y demás, es el momento en el que de alguna manera se están produciendo el retorno de estudiantes y vamos a decir que es el momento en el que se están produciendo nuevos alquileres de pisos o renovaciones de contratos de alquiler. Y teniendo en cuenta un poco pues, lo que está sucediendo, pues de alguna manera pues, la gente está preocupada. Adriana, vamos a ver. Ahora mismo el tema de los alquileres, ¿cómo está o cómo lo tenéis cuantificado en vuestro despacho? O sea, ¿cómo está? Teniendo en cuenta además que el gobierno tomó una serie de medidas con respecto a los alquileres. ¿Es fácil acceder a un alquiler? ¿Es difícil? Puede pasar en España a universitarios lo que está pasando, por ejemplo, en una ciudad italiana con estudiantes de Erasmus que han ido allí. Uh-huh. Comentamos, Eugenio, hace poco el tema de los alquileres y si recuerdas, lo que concluimos en ese programa es que efectivamente, si bien se están adoptando una serie de medidas para evitar la subida del precio de alquiler de forma indiscriminada, realmente estas medidas se aplican de forma restrictiva porque se prevé que sea para los colectivos más desfavorecidos, por lo que la aplicación práctica es bastante limitada. Además, también concluíamos en aquel programa que la carga volvía a recaer sobre el propietario, ¿no? Que tampoco debía ser así. De alguna manera, a la hora de renovar contratos, está limitada la subida del alquiler al 2%. ¿Eso puede perjudicar al mercado de alquiler? Hombre, al final, lo que debe o debía de prevalecer y lo que se ha conseguido hasta ahora es el libre mercado, ¿no? Y todo lo que sean medidas restrictivas en este sentido, no solamente hablamos del alquiler, sino de la famosa cesta de la compra, etcétera, pues supone un retroceso, porque al final pues, el mercado es mucho menos competitivo. Pongámonos en un ejemplo concreto, vamos a ver. Tú tienes alquilado desde hace 2 o 3 años un local pequeño, un piso, a una serie de personas que a consecuencia de la pandemia, en el caso del local comercial, por ejemplo, pues les has permitido no pagar en 2 o 3 meses durante el confinamiento, les has hecho una serie de favores, de cobrar con retraso la renta, cobrar la mitad de la renta, cosas de este tipo.
Sí. Y ahora que llega el momento, vamos a decir, de recuperar todas esas situaciones, porque muchos de los contratos de alquiler, tanto de viviendas como de locales comerciales, vienen en esta época, resulta que solo puedes llevar a cabo una subida del 2%. ¿Eso no es de alguna manera injusto, teniendo en cuenta la flexibilidad que hayan podido tener propietario e inquilino? Ujú, efectivamente, claro, al final se trata de un contrato entre las partes y ambas partes pues debían de poder fijar las condiciones del mismo. Y esta situación que tú estás comentando se nos ha dado a nosotros en el despacho, que bueno, pues el propietario en un momento dado no está conforme y del contrario se alega bueno, pues que ha habido una situación de crisis, el COVID, los decretos que se han ido aprobando hasta ahora, efectivamente pues para poderse favorecer al respecto, pero que esa, Eugenio, lamentablemente es una problemática que se está dando todos los días porque son situaciones que han acabado judicializándose precisamente por la falta de acuerdo entre las partes. Y a mí hay casos, por ejemplo, que me preocupan un poco. Te voy a poner dos ejemplos. Tú imagínate un estudiante que va a hacer su curso universitario en cualquier ciudad y resulta que ahora se ha producido este subidón de luz. Ujú, Este estudiante, de alguna manera, pues se verá obligado a pagar parte de salud según el alquiler o el contrato que tenga establecido con el propietario. ¿Cómo ujú. se debe actuar desde ese aspecto? Es decir, un piso para un estudiante con un propietario, ¿qué es aconsejable teniendo en cuenta todo este tema del subidón de luz y la cuantía de las facturas? Y que Mm, como todos los estudiantes no tienen ni él ni sus padres a lo mejor una capacidad económica para poder pagar esos ujú. alquileres, esos gastos de alquiler que pueden ser de luz o de agua. Claro. Bueno, pues al final, Eugenio, como cualquier otro contrato privado entre las partes, fijar las condiciones desde un principio, ¿no? Lo que debía de ser así y con una mínima intervención normativa al respecto por parte de las administraciones y respecto bueno, pues a estas subidas o estos gastos y estas incidencias que pueda haber, pues tratar de fijarlo desde el principio en el contrato para poder protegerse. Si en un momento dado pues hay una judicialización, pues poder hacer alegaciones al respecto. Por lo que estamos comentando, porque independientemente bueno, de la regulación que se ha aprobado al respecto y de las restricciones normativas, no deja de ser un contrato entre partes en el que si finalmente hay un desacuerdo, pues la opción que queda es judicializarlo y acudir a los tribunales para que resuelvan al respecto. Por tanto, cuanto más claro sea, pues muchos problemas nos ahorraremos al respecto. Vamos a ver, creo que en comunidades como la de Madrid se están procediendo a dar ayudas a jóvenes menores de 35 años para poder acceder a una vivienda o para poder soportar, vamos a decir, los gastos que le puede generar una vivienda de alquiler. Ujú. Ese tipo de ayudas son a fondo perdido, hay que devolverlas. ¿Cómo se plantea? Ujú. Bueno, pues todas estas medidas efectivamente que se han ido aprobando a lo largo de la crisis sanitaria que hemos tenido no son sine qua non, es decir, tienen una contraprestación y efectivamente muchas de ellas, en cuanto la situación económica se estabiliza, pues se prevé una devolución, o sea, no es permanente, claro. Ujú. Y, por ejemplo, aquellas viviendas que de alguna forma tienen más de 50 años y que se pueden sacar en el alquiler. O sea, es muy normal que haya personas que tengan 3, 4, 5 viviendas antiguas que pueden pasar de los 50, 60, 80 años. De Ujú. alguna manera Claro, eso les puede gravar. eso lo habíamos comentado, Eugenio, lo comentamos en el programa anterior y este tipo de circunstancias, pues todavía la ley tiene muchas lagunas al respecto y, por ejemplo,
como bien planteaste entonces, la desvalorización de las viviendas, pues parece ser que de momento no es una casuística que se plantee. Bien. Y por otra parte, desde el punto de vista no ya de alquiler, sino eso, también hay un problema ahora grave con el tema de las calefacciones centrales. Si por lo que sea hubiera una discrepancia en una comunidad de vecinos a la hora de la instalación o el cambio de sistema de esa calefacción, ¿qué podría pasar? Porque lo cierto es que las cuantías del precio que se pagan son enormes. Esa discrepancia de uno o dos vecinos podría evitar que por ejemplo, se pusiera una calefacción en una casa. Ya. Bueno, pues ahora, Eugenio, ya estamos adentrándonos en cuestiones que competen a las propias comunidades de propietarios y a lo que se plantea en junta. Efectivamente, pues si no hay un acuerdo al respecto, pues lo que tienen que hacer es mostrar esa discrepancia en la junta para luego pues, poder impugnarlo y que esa propuesta respecto a la calefacción, creo que me estás comentando ahora, no se lleve a cabo. Pero siempre, como digo, incluso en el tema del contrato de alquiler, independientemente del desarrollo que pueda haber, las incidencias, siempre que haya constancia, que esté por escrito, porque será mucho más fácil la defensa de nuestros intereses. Lo comento también, Eugenio, porque es otra de las casuísticas que efectivamente tenemos en el despacho, que en las comunidades de propietarios surgen discrepancias al respecto, pero como no lo han impugnado en su momento, luego esa disconformidad pues no la pueden hacer valer. Mm. Pensando un poco ya o sea, de los temas de alquiler, que los hablamos en un programa reciente con bastante intensidad, sí hay un Mira, sí. problema que se está produciendo en muchas comunidades, como es el hecho, por un lado, de los pisos turísticos, pero luego, por otro lado, se está produciendo también mucho la circunstancia de que hay gente que alquila pisos. Esos pisos hacen un contrato, pues según lo que acuerden ambas partes, y resulta que al segundo mes pagan la renta, pero posteriormente ya dejan de pagar la renta y se quedan, vamos a decir, como si fueran casi ocupas. ¿Qué se puede hacer por parte de un propietario en este sentido? Bueno, hay diversas acciones legales, pero sí, o sea, entiendo que lo que me estás planteando es el tema de la ocupación. Evidentemente no puede darse la situación también, pues que se deje de pagar el alquiler durante unos meses y luego pues que no haya, por otro lado, ninguna voluntad de pago, que es lo que entendemos por ocupación. Esta problemática, como he tenido también la oportunidad de comentar en otras ocasiones, se puede resolver tanto por vía civil como por vía penal. Y es importante, si el inmueble al que nos estamos refiriendo es la vivienda habitual o una segunda residencia, o sin embargo o es un inmueble que se encuentre vacío, porque legalmente tendrá unos cauces procedimentales también diferentes y se podrá recuperar con más o menos velocidad el inmueble, dependiendo de que esto sea así. En el caso ya de la ocupación, de la ocupación como tal, si en un bloque de vivienda resulta que se mete uno ocupa y entra allí por la fuerza y demás, ¿qué métodos serían los más aconsejables para poder quitarse ese ocupa, especialmente no solo por parte del propietario, sino por parte de la propia comunidad? Porque claro, la ocupación de una vivienda tiene dos problemas. Uno, para el propietario, debido a que se le ha despojado de su vivienda de una forma casi delincuencial, pero también la comunidad paga un poco el pato porque al tener un ocupa dentro de la comunidad que puede producir daños, que puede producir escándalo público, que puede llevar a cabo distintas actuaciones que empeoren la calidad de vida de esa comunidad, sin duda una de ellas es el hecho de que
patrimonialmente ese portal, ese edificio se ve absolutamente resentido y el daño Sí, patrimonial es totalmente, claro. absolutamente importante. Entonces, ¿qué Mm. solución se puede dar? ¿Acudir a un despacho de abogados, acudir a la policía, acudir a un juez? ¿Cuál es la mejor Claro. solución? Ver, la ocupación, Eugenio, no solamente tiene por qué ser violenta, puede darse situaciones de ocupación, como estamos comentando, porque en un momento dado se deje de pagar el alquiler e independientemente de las rentas que se dejen de pagar, también se puede instar una acción de desahucio. Frente a la ocupación, como digo, existe la posibilidad de acudir a la vía penal o a la vía civil. En el caso de la vía penal, lo que hay que hacer es interponer una denuncia y si se trata de la vivienda habitual o incluso una segunda residencia, pero donde el propietario desarrolle su vida privada, la recuperación va a ser mucho más rápida que efectivamente si se trata de otro tipo de inmueble. El perjuicio, como bien estamos comentando, también se ocasiona frente a las comunidades de propietarios. Se puede instar algún tipo bueno, se puede instar de hecho una medida cautelar para que la recuperación sea más rápida y esto en el caso de la vivienda habitual o de esa segunda residencia es más probable que se adopte. Si hablamos de un inmueble que no es donde el propietario desarrolle su vida de forma habitual u ocasional, el tiempo de recuperación es más largo y por tanto el perjuicio que se puede ocasionar incluso a la comunidad, como estamos comentando, es mayor. También existe la posibilidad de acudir a la acción civil, pero bueno, tiene más restricciones porque no todos los propietarios están facultados para poder hacerlo. Por ejemplo, no lo pueden hacer en este caso las entidades bancarias, si hablamos de desahucio express. Y luego, pues también nos encontramos con que nos podemos encontrar con situaciones de exclusión social. En este caso intervienen los servicios sociales y el tiempo de recuperación de la propiedad puede ser mayor. Por ejemplo, la diferencia que puede haber a la hora de ejercer acciones en la segunda Ujú, vivienda con respecto a la vivienda habitual, ujú. planteémonos que sea la segunda vivienda porque se dan muchos casos, especialmente en la costa, que y ahora que llega, vamos a decir, el otoño e invierno, pues se están produciendo y generalmente Ujú. por gente organizada que de alguna forma pues ocupa el piso y encima tiene la jeta de pedir al propietario una cantidad de dinero para abandonarlo, ¿no? Ante eso, Claro. ¿qué se puede hacer? Pues en este caso, Eugenio, sí que se entiende que es morada, aunque sea una segunda residencia. Es decir, lo que se protege especialmente es la esfera privada, ¿no? Donde tiene lugar esa intimidad y conforme a la jurisprudencia que hay al respecto, aunque no sea la residencia habitual, se entiende que esa segunda residencia también tiene que estar especialmente protegida. Y ahí es donde el juzgado y la fiscalía en el caso de la vía penal, pues tienen más capacidad de reacción y pueden adoptar medidas cautelares al respecto eh, con más facilidad que si se trata de otro tipo de inmueble. Yo te puedo comentar, por ejemplo, Eugenio, pues almacenes. Los almacenes, pues el tiempo de recuperación es más complicado, pero aún así, evidentemente, son procedimientos que ya no solamente por la tramitación que prevé la ley, sino por la propia carga de trabajo del juzgado, llevan un tiempo en resolverse y, como digo, más aún cuando se dan posibles situaciones de exclusión social y hay que adoptar algún tipo de medida al respecto porque la ley también lo prevé. A ver, y otro de los métodos que se están utilizando independientemente del de la justicia o el actuar a través de la policía o con abogados, y últimamente Ujú. se está produciendo mucho, es el de las empresas de desocupación. Mm. ¿Esta actividad es legal en España? Bueno, pues claro, es como hay lagunas, Eugenio, como estamos viendo, es por lo que se dan este tipo de mafias bueno, pues rozan la ilegalidad, porque lo que no se puede hacer en ningún caso
es coaccionar al ocupa, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, no se le puede cortar el suministro, no se puede entrar por la fuerza a la vivienda, pero bueno, estas mafias, como sabemos, porque lo vemos en las noticias y bueno, pues tenemos gente alrededor que nos puede hablar de ello, buscan triquiñuelas precisamente para salvar esa ilegalidad y poder accionar, pero como digo, está en el borde y precisamente pues, por el vacío legal que pueda haber al respecto y por la desesperación de los propietarios. Si no me equivoco, hace poco hubo una noticia precisamente de un padre de familia que se encontró con que su propiedad se veía ocupada y accionó, ¿no? Incluso creo que bueno, se hizo viral cómo esta persona entraba en su propiedad y desalojaba a los ocupantes. Pues esto que puede ser entendible ante la desesperación de un padre de familia, que además es una persona tranquila, que tenía su trabajo, puede tener consecuencias legales y le puede perjudicar mucho, ¿no? Precisamente por ese delito de coacciones, por ejemplo, con el que nos podemos encontrar incluso contradictoriamente con un delito de allanamiento de morada, porque si esa propiedad se convierte en la vivienda habitual del ocupa, si el propietario entra por la fuerza, pues podría estar cometiendo efectivamente ese delito de allanamiento de morada. Allanamiento de morada que supondría un grave perjuicio, incluso con problemas Bueno, es pena de penales, ¿no? prisión, efectivamente, claro, se prevé pena de prisión e incluso si se entiende que ha habido violencia o intimidación, puede estar mucho más penado. Este caso que recuerdo que se hizo viral, bueno, la persona, pues para poder forzar a los ocupas que salieran de la propiedad, creo que incluso llevaba algún tipo de herramienta, pues eso puede entenderse como violencia o intimidación y todavía estar más condenado penalmente cuando resulta que es el propietario. De alguna manera me decías que la existencia de estas empresas se debe quizás a un vacío legal. ¿Cómo las podríamos calificar? ¿Como empresas de seguridad? ¿Como empresas de recobro? No, pero vamos, como empresas de seguridad, ¿cuál sería un poco su catalogación y qué deberían o sea, qué deberían de depender? ¿De alguna manera estar controladas y supervisadas por el Ministerio del Interior en caso de que fuera legal su actividad dentro del territorio nacional? Pero ellos, lógicamente, defienden su legalidad. Eh, Igual que comento, ¿no? Este suceso lo comento porque es relativamente reciente y se hizo viral, pues respecto a estas mafias, porque incluso, bueno, ha habido reportajes y como digo, pues lamentablemente esta es una problemática muy frecuente y podemos tener testimonios cercanos, aparte de los propios clientes del despacho, pues uno de los vacíos que ellos aprovechan precisamente para evitar esa ilegalidad es bueno, considerarse invitados. En un momento dado interactúan con la persona que está ocupando la propiedad y pueden descontextualizar una frase que se dice en un momento dado para considerar que eso ha sido una invitación y que no están entrando por la fuerza y una vez que están dentro actuar. Son, bueno, son testimonios que todos conocemos, que se dan al respecto y son estas organizaciones o estas empresas las que buscan pues ese vacío legal, esa triquiñuela para poder accionar. Yo no puedo decir de qué forma se tienen que estructurar porque no estoy en esa casuística, pero desde luego que lo logran, ¿no? Aparte de que esto pueda luego ser perseguido por la fiscalía, pero bueno, están ahí, están en el límite y sobre todo porque al final responde a una situación Ahora, de necesidad. tú como jurista, al hecho de la ocupación y a la manera de resolverlo, ¿cuáles son un poco los puntos débiles que ves y qué cosas añadirías tú para que ese fenómeno que se está produciendo de una forma tan frecuente en España se vaya eliminando? O sea, tienen que intervenir los ayuntamientos, tienen que intervenir las policías locales. De alguna forma, al que ocupa
al que ocupa se le puede imponer una pena de cárcel. ¿Cuál sería un poco el planteamiento que falta, que sería necesario para que la ley, para evitar que la ocupación se propague más de lo que está? Jurídicamente es complejo, Eugenio. Yo no me veo en posición de decir se tiene que hacer una cosa o se tiene que hacer otra. Sí sé y sabemos que hay propuestas de partidos que, por ejemplo, bueno, lo que ponen sobre la mesa es un endurecimiento de las penas. Ya se prevé pena de prisión si acudimos a la vía penal. Lo que es una realidad es que independientemente del cauce procedimental que pueda tener el que se ocupa salga de la propiedad, existe una carga de trabajo importante en los juzgados y falta de medios. Y evidentemente, pues ante esa realidad, por muchas modificaciones que se hagan al respecto, pues siempre va a haber bueno, pues un entorpecimiento de la actuación judicial que se pueda llevar a cabo, pero no por la falta de capacidad del juzgado, sino por esa carga de trabajo y falta de medios, como digo. Volvemos, sí que puedo hablar en términos generales, bueno, pues que la carga no recaiga sobre el propietario, ¿no? Igual que comentábamos en su momento cuando hablábamos sobre el alquiler y ese programa que fue tan exhaustivo y profundizamos al respecto, que la intención de las modificaciones que había habido al respecto eran buenas, pero que sin embargo la carga de esa modificación o de esas soluciones que se daban a la subida del alquiler volvía a recaer sobre el propietario. Entonces, cualquier modificación que se haga al respecto, lo que hay que hacer es protegerle de alguna manera, ¿no? Independientemente de que luego sabemos que hay situaciones de necesidad social a las que también hay que dar una salida y hay que responder ante ellas, pero que haya una mayor responsabilidad de las administraciones y del Estado, porque es una problemática social. Especialmente en el tema del propietario, es importante porque en España, por la costumbre, mucha gente ha metido sus ahorros en una segunda vivienda, especialmente, vamos a decir, personas que ya tienen una cierta edad, que se han quedado viudas y tal, y es el complemento a su jubilación o a la pensión de viudedad, que generalmente suele ser pequeña para poder vivir con, no vamos a decir con lujos, pero sí con una cierta tranquilidad, ¿no? Desde esa perspectiva también, no existe un fallo en las administraciones públicas y muy especialmente los ayuntamientos a la hora de tener oficinas que de alguna manera asesoren a las personas, además de vosotros los abogados, para que cuando se produzcan estas situaciones de ocupación o estas situaciones que además al propio ayuntamiento le causa un problema, porque generalmente generan problemas de orden público, Claro. e incluso en zonas de la costa pueden generar problemas de mala imagen de la localidad de turno, ¿no? Claro, efectivamente, sí, un poco la línea de lo que estoy comentando, estoy de acuerdo, que no recaiga sobre el particular, sobre el ciudadano, que de alguna manera toda la regulación que haya al respecto, si prevé una mayor intervención estatal y de las administraciones, no sea para restringir los derechos del propietario o para que tenga una mayor carga, sino porque tengan un fondo, tengan un apoyo para dar solución, porque comentas muy bien y ya lo hemos dicho en otras ocasiones que el ladrillo, ¿no? Bueno, que es la economía, es una economía muy común, una forma de ahorro y de inversión y para los jóvenes, ¿no? Incluso asegurarse un futuro o formar una familia, pues el invertir en una propiedad y con las circunstancias que estamos comentando, que conocemos todos, pues no nos atrevemos a hacerlo, la verdad, porque sabemos con lo que nos podemos encontrar el día de mañana. Entonces, sí, pues que haya un fondo, que haya bueno, una partida que de alguna manera prevea este tipo de situaciones sin que sea de nuevo el ciudadano el que tenga que hacerse cargo de ellas, ¿no? A su propia costa. Que efectivamente no es Anteriormente ni lo siquiera. dijimos anteriormente lo dijimos en un programa que hicimos también sobre la vivienda este verano,
sí. había en distintas comunidades autónomas órganos como se llamaban la Cámara de Propiedad Urbana, en donde de alguna manera era una unión de propietarios con una función parecida, era una entidad privada de carácter público que Ujú. con sus propios asesores legales y demás asesoraban con todo lo relativo a la vivienda. Eso fue absorbido por las consejerías de vivienda de muchas comunidades autónomas y Ujú. lo cierto es que el propietario se ha quedado de alguna forma desprotegido y se ha quedado de Ujú. alguna forma pues desamparado, teniendo que acudir, vamos a decir, y aunque también tenéis derecho a oír los abogados, pues a abogados o a personas cercanas al mundo de la ley para poder asesorarse. Sería Claro, interesante volver a impulsar este tipo de asociaciones. hombre, pues si no queda más remedio, si no hay una respuesta legal o habiéndola, la justicia no tiene medios para poder darla cauce, pues lógicamente al final el ciudadano tiene que responder y protegerse de alguna manera. Y bueno, pues que no sea a través de estas mafias que pueden incluso rozar el ámbito delincuencial, sino que sea algo más organizado y que tenga una regularidad. Y bueno, la propuesta tuya, que ya se dio entonces, me parecería muy lógica y muy coherente respecto a una situación que se está dando. Es que lo triste que estamos viendo es que con determinadas empresas que están llevando a cabo actividades contra la ocupación, estamos viendo que se producen incluso anuncios en medios de comunicación, con lo cual eso conlleva de alguna manera el hecho de que la gente por rapidez o por desconocimiento o por desesperación acude a esas personas y luego pueden tener bastantes problemas porque, a ver, no están reguladas la manera de actuar, siempre será responsable el Hombre, en última propietario de la instancia, vivienda, ¿no? sí, claro, está implicado con la contratación de ese servicio y puede tener algún tipo de responsabilidad. Habría que ver, porque bueno, son distintas organizaciones las que actúan y bueno, y cada vez salen más propuestas en este sentido, cómo cada una lo tiene articulado y cómo salva esa ilegalidad. Me gustó mucho que yo a veces recurro, ¿no?, bueno, a intervenciones o testimonios de otros profesionales o personas de mi sector, o juristas. Me gustó mucho una intervención de una fiscal que pues decía que es que no estábamos en el oeste, ¿no?, que para eso está la ley y está la justicia, aunque tenga las carencias que estamos comentando, porque si no, pues sería volver a las películas, ¿no?, que todos conocemos de Clint Eastwood, etcétera, y gracias a Dios no estamos en esa situación, con todo lo conseguido Y hasta luego hay un, ahora, ter- además. y luego hay un tercer problema que suele ser muy complicado, especialmente en zonas de verano, que se produce con segundas viviendas. Es el hecho de que en algunas comunidades pues, han sido bancos los que o bien han embargado o bien han promovido esas viviendas, pero Ujú. luego a la hora de la verdad, ese banco que ha embargado o que ha promovido esas viviendas, a la hora de pagar los gastos generados en la comunidad, a la hora de aportar el dinero que tiene que aportar en la comunidad, Ujú. ni hace caso ni se le ve ni se le espera. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, Porque son un los... banco tiene ya. capacidad económica y jurídica para ir alargando, ir alargando, ir alargando, y eso puede dar lugar a graves problemas en una comunidad de vecinos, ¿eh? Efectivamente, sí. Incluso sin, es que son situaciones con las que nos solemos encontrar y preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasa con esos inmuebles vacíos que cuando hay, por ejemplo, necesidad de vivienda, como estamos comentando, pues habría que actuar por el perjuicio que pueda ocasionar dentro de la comunidad cuando existe una capacidad de mantenimiento de ese inmueble y no se está haciendo, y cuando por otro lado puede haber situaciones de necesidad a las que luego está respondiendo el pequeño propietario. Sí que ha habido alguna iniciativa en este sentido,
no podemos caer evidentemente en temas de expropiación, pero habría que plantearse mucho al respecto. Estoy de acuerdo Y contigo también, Eugenio. ese tipo de edificios que hay en la costa, que son en muchas ocasiones edificios enteros que pertenecen a bancos, que resulta que son Efectivamente, sí. De foco de todo. ocupas que se... Mm. De todo, pues habría que verla. Esto requeriría una labor de estudio importante porque hasta ahora, como estamos viendo, se ha hecho poco al respecto porque el problema es complejo, pero muchas situaciones de ocupación que estamos viendo en el despacho precisamente se justifican en ese sentido. Decir, bueno, pues esto es de un banco, esto no está aprovechado, está vacío, etcétera, ¿no? Tampoco eso puede ser así, pero requiere una respuesta jurídica compleja porque lo estamos viendo, que esas situaciones se dan y que todavía no se han solventado, ¿no? Cuántos edificios están, incluso con la grúa, ¿no? A veces es una imagen que se ve, el edificio a medio construir y la grúa al lado abandonada, pues con la realidad social que tenemos habría que invertir en darle una solución, eso está claro. Esto, Adriana, vosotros sois un despacho importante de la capital de España. Representáis en ocasiones a inversores extranjeros que quieren invertir en distintos puntos de España. Y a la hora de invertir en zonas de costa o en comunidades, en este caso puede ser Andalucía, puede ser Levante, puede ser Murcia, puede ser Cataluña, más vamos a decir de la zona mediterránea que del norte de España, porque es otro tipo de inversiones, otro tipo de turismo. Este tipo de problemas, ¿cómo les influyen y qué os piden generalmente a la hora de invertir y de invertir para, aparte de para sus negocios, pues para desarrollar un poco el tema inmobiliario en España? ¿Qué os piden con respecto a tanto al alquiler como la ocupación o el piso turístico? Bueno, pues hablamos de extranjeros, que efectivamente es una forma de inversión muy interesante, de regularizar su residencia y que luego pues muy bueno para la economía española, pero o sea, la realidad con la que se encuentran no es dispara a la de cualquier ciudadano de a pie. Tienen efectivamente los mismos miedos de que esa vivienda o esa propiedad más bien en la que están invirtiendo precisamente pues para poder regularizar su situación, pues o que se lo plantean como forma de inversión, el día de mañana se puedan ver despojados de ella porque ocurra una situación de ocupación. No podemos ofrecer otra respuesta que la que se le puede dar al ciudadano, que es la que estamos comentando ahora mismo. Si te encuentras con una situación de ocupación, puedes acudir o a la vía penal o a la vía civil y según sea una vivienda o sea otro tipo de mueble, la recuperarás antes o después, pero tendrás dificultades para hacerlo por la propia dificultad de procedimiento. Pues, realmente, Eugenio, incluso podría recurrir a obviedades. Lo que se trata de hacer con este tipo de propiedades es que en ningún momento quede patente que se encuentran desocupadas. Pero lo que le diría a cualquier otro ciudadano, porque la respuesta legal no difiere y el riesgo es el mismo. Oye, ahora te voy a hacer un pequeño atraco. Ahora que, y tiene que ver mucho con la vivienda, y es que hay una importante polémica con respecto al impuesto de patrimonio, porque comunidades como Andalucía lo ha quitado, Murcia también está pensando en quitarlo, Madrid, por supuesto, y lo tiene quitado hace años. Hasta qué punto es importante el hecho de que ese impuesto, vamos a decir, de alguna manera se elimine? Porque es una manera de hacer pagar dos veces al propietario y es un perjuicio para el propietario, no solamente a la hora de disfrutar de esa propiedad, sino además en el hecho, en el momento que quiere acceder esa propiedad a sus hijos, porque en sí mismo ya está pagada y sus hijos tienen el derecho a disfrutar lo que han ganado y pagado ya a sus padres, ¿no? Sí, efectivamente. Y no Eh, solamente ¿Cómo ves el esa impuesto. polémica?
Bueno, yo desde luego estoy muy a favor mm, en que se derogue ese impuesto porque siendo propietarios, independientemente de que el titular sea el padre, pero al final la propiedad es de la familia, se pueden encontrar con la situación de no poder heredar esa propiedad porque no tienen posibilidad de pagar los impuestos, pero es que no solamente el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto sobre bienes inmuebles, determinadas tasas, ¿por qué se le castiga al propietario? Cuando precisamente, y ya hemos dicho reiteradamente, y de nuevo comentamos en el programa anterior, bueno, es una forma de ahorro, precisamente el invertir en una vivienda, a la hora de plantearse tener una familia, incluso de salvaguardar tu dinero, piensas que la manera de poder hacerlo es invertir en esa propiedad y sin embargo pues al propietario por una vía u otra pues se le está castigando continuamente y en mi opinión, que ya es una opinión personal, lógicamente podríamos prescindir perfectamente de ese impuesto. De alguna manera, además, esta situación está haciendo daño a las personas, porque, a ver, hay mucha gente que está renunciando a su herencia, al Uh -huh. trabajo de sus padres, por el hecho de que de que no se puede pagar, no se puede pagar esa herencia por la cuantía de una propiedad. Yo conozco casos, por Claro. ejemplo, en Andalucía, que ha habido hijos que han renunciado a una herencia porque su padre les dejó un hotel pequeño de verano y la cuantía a pagar era absolutamente exagerada. Uh Esto -huh. se Claro, puede sí. permitir en una sociedad, o sea, el hecho de que, a ver, de que ese impuesto sea tan gravoso para el bienestar de la propia sociedad, porque, a ver, al fin y al postre a todos nos tocará pagar la vivienda de nuestros padres o ceder esa vivienda a nuestros hijos. Uh -huh. Y es muy lamentable que el impuesto de patrimonio pues esté de alguna forma impidiendo que ese trabajo y ese sacrificio que has tenido a lo largo de toda la vida pues llegue a tus herederos, ¿no? Claro, efectivamente, al final, ante este tipo de situaciones, si, bueno, en Madrid, pues crucemos los dedos, ¿no? Para que las cosas se mantengan tal y como están, pero ante esa posibilidad, pues hay que plantearse, por ejemplo, pues una donación, porque efectivamente el impuesto puede llegar a ser tan gravoso para no poder heredar esa propiedad y bueno, hay que intentar ver qué otras posibilidades hay para no perderlo. Y ya no hablo como jurista, sino como ciudadana que soy y como situaciones que haya podido tener yo también en mi familia. Es muy injusto, ese impuesto es muy injusto, más aún cuando te aboca o te puede llegar a abocar a perder la propiedad. Entonces, evidentemente, pues hay que buscar otro tipo de soluciones, que al final los impuestos revierten en una mejora de la sociedad, pero bueno, es contradictorio, ¿no? Si por un lado se busca esa mejora, primero, porque no siempre se ve tan inmediato, ¿no? Ese resultado, y luego, pues porque al final lo que se está produciendo es una fiscalización. Entonces habría que aconsejar incluso el arreglar los papeles con los hijos en ese tipo de propiedades, vamos a decir en vida, sería lo más aconsejable. Mm, Yo creo que sí. Estoy viéndome ya un poco quizás porque, bueno, cada cual tiene su situación y sus circunstancias, pero tanto en el despacho como incluso a nivel familiar, pues nos hemos visto con situaciones similares a las que tú comentas y lógicamente nos hemos tenido que plantear una solución y una de ellas es tratar de arreglarlo en vida frente a la posibilidad de que el día de mañana te veas privado de esa propiedad pues por la fiscalización que se pueda producir al respecto, claro. Pues Adriana Delgado, nuestra abogada de cabecera del despacho de nuestro amigo y colaborador Carlos Lacaci, y también está Adriana como una de las responsables del despacho Lacaci Abogados. Gracias por haber estado aquí, porque hay que decir que Diálogos en Libertad
aunque hacemos entrevistas y también hacemos tertulias, otra de nuestras labores debe ser el ayuda social, y una de esas ayudas sociales es el hecho de asesorar a aquellas personas que nos ven en cuanto a los temas importantes y que de forma les afecten para su vida, con lo cual nosotros de alguna forma queremos ofrecerles pues alguna solución dentro de nuestras posibilidades para que por lo menos sepan qué hacer, cómo hacerlo, o tener una idea antes de ir a contactar con un asesor legal para llevar a cabo las cosas. Adriana, como siempre, muchas gracias. Hasta muy pronto, porque te veremos en un par de semanas en el programa de tertulia femenina. Y a ustedes, amigos oyentes de Diálogos en Libertad, un buen sábado. Aprovechar estas últimas horas de septiembre y a irnos preparando, que parece que viene el otoño, y el otoño se dice que es lluvioso y hermoso. A ver si se Claro que es cumple eso, hermoso. Una porque estación de cambio, la verdad, Eugenio. la verdad es que en España necesitamos agua, pero con urgencia. Gracias a todos y hasta la semana que viene.